Antes de empezar con esta segunda conferencia, vamos a hacer una corta revisión de las conclusiones de la conferencia anterior. Pero ¿qué sentido tiene que perdamos nuestro tiempo en volver a recordar eso? ¿Puede acaso ayudarnos de alguna forma? Ciertamente, pues esas son la clase de cosas que uno debe mantener presentes todo el tiempo posible si quiere convertirse en un auténtico creador consciente de realidad. Así que, adelante. Lo primero es recordar que aunque parece que vivimos en un mundo sólido y material, nuestros sentidos nos engañan y en verdad vivimos en un holograma cuántico del cual formamos parte integral. Nuestros propios cuerpos son un holograma dinámico, formado por energía que se condensa por pequeñísimos instantes y que se vuelve, digamos que a evaporar al instante siguiente. Y eso ocurre de forma continua. Lo siguiente a recordar es que nuestra intención, que no sabemos exactamente qué es, pero que todos hemos experimentado, influye en el comportamiento de esas partículas o pequeñas gotas de energía condensada que a su vez forman todo lo que vemos y nos rodea. La conclusión que se desprende de eso que hemos dicho es que la mitad del tiempo, la mitad de nuestro cuerpo ni siquiera está aquí. O, para decirlo de otra forma, estamos desmaterializados. Somos simplemente energía inmaterial. Para poder completar este panorama, que parece de ciencia ficción, pero que es una fiel descripción de las leyes que hoy sabemos que rigen nuestro universo, resulta que el tiempo no transcurre a velocidad constante, sino que lo hace a velocidades distintas dependiendo de la velocidad a la cual nos movemos en el espacio. Habiendo entendido todo lo anterior, la pregunta que cabe hacerse es ¿por qué aún no somos capaces de atravesar paredes, o de levitar, o de caminar sobre el agua, o de muchas más cosas semejantes de las cuales hay muchos registros a lo largo de nuestra historia conocida, en especial en todas las tradiciones que solemos llamar espirituales o esotéricas? Con esto terminamos este corto resumen y empezamos de lleno esta segunda conferencia sobre creación de realidad. Lo primero es recordar algo de la historia sobre cómo se construyó el paradigma o interpretación que tenemos hoy sobre el mundo que nos rodea. En el siglo XVIII desarrollamos la física o mecánica newtoniana en base a los planteamientos de Newton y de muchos otros que antes de él fueron construyendo las bases de esa concepción del mundo material. El planteamiento básico era que vivíamos en un universo sólido y material, que tenía 3 dimensiones espaciales y en el cual había otra dimensión adicional e independiente de las espaciales llamada tiempo. Esta mecánica newtoniana permitía explicar y calcular con toda precisión lo que ocurría a nivel de los grandes objetos, como balas de cañón, puentes, edificios, etc. Pero apenas 200 años después, un joven llamado Albert Einstein, que había sido considerado un desadaptado en sus estudios, pero que había meditado mucho en la naturaleza de la luz, saltó a la palestra postulando que en verdad no vivíamos en un universo con espacio y tiempo independientes, sino que vivíamos en un espacio-tiempo donde lo que ocurría a nivel espacial afectaba el tiempo y viceversa. Esto, que hoy conocemos como la teoría de la relatividad, no contradecía la física newtoniana, sino que la incluía, pues era como una ampliación de aquel paradigma anterior. Lo que también ocurrió a comienzos del siglo XX fue que otro grupo de físicos, enfrascados en investigar lo que pasaba a nivel micro, es decir, en el nivel atómico de la materia, postularon otra teoría llamada la física o la mecánica cuántica. Estas dos teorías, la relatividad y la cuántica, explicaban bien el universo entero. La relatividad explicaba lo que ocurría a nivel macro, es decir, del átomo hacia arriba, en tanto que la de la física cuántica explicaba lo que ocurría a nivel subatómico. Pero curiosamente, las leyes de cada una de ellas eran totalmente distintas y nadie entendía cómo dos conjuntos de leyes que explicaban el mismo universo
podían ser contradictorias entre sí. Tuvo que llover mucho más para que casi 90 años después, entre físicos y matemáticos, lograran llegar a la teoría M, que resolvía el conflicto entre la mecánica relativista y la mecánica cuántica. La teoría M plantea que el universo tiene en total 11 dimensiones, 4 de las cuales son el espacio-tiempo con el que estamos familiarizados. Más allá del nivel subatómico hay otras 7 dimensiones de las cuales no sabemos aún casi nada. ¿Pero qué significa vivir en un universo de 11 dimensiones? Esto solo se puede entender a nivel matemático, porque nuestros cerebritos acostumbrados a lidiar apenas con 3 dimensiones de espacio y una de tiempo no pueden concebir lo que significa moverse en las 11 dimensiones a la vez. Pero, aunque no lo entendamos, da igual, porque el hecho es que sí sabemos, digamos que movernos en este universo multidimensional, pues lo estamos haciendo continuamente sin darnos cuenta. Es importante notar aquí que no estamos hablando de dimensiones espirituales, ni esotéricas, ni de nada por el estilo, sino simples dimensiones matemáticas, lo cual, por cierto, no niega tampoco que la multidimensionalidad que a menudo se menciona a nivel espiritual o esotérico no tengan relación con esas 11 dimensiones de la teoría M. La teoría M, que es una ampliación de la teoría de cuerdas, plantea que mucho más allá del nivel de las partículas subatómicas existen pequeños hilos o cuerdas o hebras de energía que al interactuar entre sí generan las partículas subatómicas y con ellas todo el resto de la materialidad. Aunque la teoría M se postuló mucho después de la muerte de Einstein, este fue el sueño que él se llevó a la tumba, pues sostenía, y con razón, que la única explicación para las aparentes contradicciones entre la mecánica cuántica y la relativista era que aún no habíamos encontrado las claves que hacían compatibles ambos conjuntos de leyes. La teoría M plantea, al igual que ya lo hacía su abuela, la física cuántica, que el vacío dentro de los átomos no está vacío en absoluto. El supuesto vacío es en verdad un inmenso mar de energía que aún hoy en día no podemos medir, pero que igual está ahí. Pero ¿cuánta energía debe contener el vacío para que sean consistentes las ecuaciones de la física cuántica y de la física relativista? Vamos a desmenuzarlo para entenderlo muy bien. Imaginemos primero que tomamos una esfera de 40.000 millones de años luz de diámetro. Pero, ¿qué tan grande es eso? Para tener una referencia, recordemos que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene apenas 100.000 años luz de diámetro. O sea que en esa esfera de 40.000 millones de años luz cabrían cómodamente unas 400.000 galaxias como la nuestra, y eso solo en la línea ecuatorial. Pero sigamos. Tomemos ahora la masa de todas las estrellas y planetas contenidas en esa inmensa esfera de 40.000 millones de años luz y sumemos cuánto es. Ahora tomemos un humilde átomo de hidrógeno. ¿Lo recuerdas? Hablamos de él en la conferencia anterior. Es el más simple y sencillo porque solo tiene un electrón y por tanto es el más pequeño que hay. Pues los otros materiales tienen más electrones y ocupan volúmenes más grandes. En todo caso, un átomo de hidrógeno mide justo eso que ves en pantalla, una centésima de millonésima de centímetro. Para tener una referencia de cuán pequeño es eso, imagina que tomas una tirita de papel de solo 1 centímetro de ancho, que es más o menos el grosor de un dedo. Luego, con una tijerita, corta ese papelito en 1.000.000 de tiritas iguales. Después, toma una de esas tiritas que mide apenas 1 millonésima de centímetro y con la misma tijerita divídela de nuevo en 100 tiritas más finas. El diámetro del átomo de hidrógeno equivale al ancho de una de esas últimas tiritas que hiciste. Ahora que ya tenemos una idea del tamaño del átomo de hidrógeno y de su relación con la esfera de 40.000 millones de años luz, calculemos cuál es la energía latente o potencial que debe existir dentro de ese átomo de hidrógeno según la teoría M. Como hemos dicho, lo que tenemos son dos esferas, una inmensamente grande que contiene materia
y otra inmensamente pequeña que básicamente está llena de energía. Lo más lógico es pensar que la esfera inmensamente grande, llena de cientos de miles de galaxias, debe tener una cantidad de masa inmensamente mayor que la energía contenida en el humilde átomo de hidrógeno. Pero, ¿cómo saberlo? ¿Hay alguna forma de poder convertir una cierta cantidad de masa en energía o viceversa, una cierta cantidad de energía en masa para poderlas comparar? Pues resulta que sí la hay, y se la debemos a nuestro viejo amigo Einstein. Su famosa ecuación E igual a m por c al cuadrado nos dice que si tomamos una cierta cantidad de masa representada por la letra m y la multiplicamos por la velocidad de la luz que aparece representada por la letra c elevada al cuadrado, obtendremos la cantidad de energía a la cual equivale esa masa que usamos en la ecuación. Así que, si tomamos la energía contenida en el vacío que hay dentro del átomo de hidrógeno y la dividimos por la velocidad de la luz al cuadrado, podremos saber a cuánta masa equivale esa energía y la podremos comparar con la masa de todas las galaxias que caben dentro de esa inmensísima esfera de 40.000 millones de años luz. Pero, ¿y cuál sería el resultado? Pues resulta que la energía contenida dentro de nuestro humilde átomo de hidrógeno, el más pequeño que hay, equivale a 1.000.000 de millones de veces la masa que hay en todo el universo que conocemos hoy en día. Quizá en este momento te estés preguntando, ¿y a mí qué me importan todos esos cálculos astronómicos? ¿Recuerdas que antes dijimos que tu intención, cualquiera cosa que eso fuera, tiene la capacidad de afectar lo que ocurre a nivel subatómico? ¿Qué podrías hacer si lograses manejar de forma consciente, aunque fuese una parte ínfima de la energía que hay en el vacío o de la masa que se forma a partir de ella? Seguro te sería fácil materializar cosas. Pero aún hay más. Esa conexión entre intención, materia y energía, que hoy conocemos gracias a la física cuántica, a la relatividad y a la teoría M que las consolida, permitiría entender fenómenos inexplicables ancestrales, pero sobre todo los que hemos registrado con todo detalle durante los últimos 100 años. Fenómenos como la telequinesis, que consiste en mover objetos a distancia, o la transferencia de energía a distancia que desde hace milenios realizan los maestros de Qigong, o las curaciones a distancia, o la telepatía, o más recientemente las alteraciones de los generadores de números aleatorios y un larguísimo etcétera. Pero ¿qué significa todo esto que la ciencia ha descubierto desde hace al menos 100 años? ¿Que tenemos que tirar a la basura todo lo que sabemos hasta hoy? No, solo nos dice que debemos ampliar nuestro marco de referencia para así poder explicar y entender mejor el universo que nos rodea. Sin embargo, esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasaría si lo hacemos? ¿Qué pasaría si cambiamos nuestro marco de referencia y aprendemos a usar nuestras mentes para modificar la energía del vacío de la cual emana continuamente el universo que vemos a nuestro alrededor? Seguro seríamos capaces de hacer cosas extraordinarias, como las que ya hemos visto hace poco, y no nos sería difícil multiplicar los panes y los peces, o convertir el agua en vino, o sanar a los ciegos. Lo más seguro es que nos convertiríamos en avatares, como los muchos que se reseñan en todas nuestras tradiciones espirituales ancestrales. Pero de nuevo surge otra pregunta. ¿Es posible hacer eso en nuestros días? ¿Todas esas cosas extraordinarias las podrían hacer solamente seres especiales? ¿O es posible que gente común y corriente como nosotros puedan hacer cosas semejantes a esas? Sobre todo eso hablaremos en la próxima conferencia.